Distinguido auditorio, reciban un efusivo saludo y un agradecimiento muy especial a los organizadores de este evento, especialmente al profesor Cristian, al profesor Juan Diego Tamayo, por invitarme a hacer una pequeña digresión sobre la escritura. El hombre es hombre porque inventó el idioma. El idioma es el conjunto de símbolos orales que permite la comunicación, la identificación y la cohesión social a través de unos códigos que expresan todo lo que el hombre puede expresar, porque si queremos hablar de alguna cosa que sea perfecta, es el idioma. El idioma nos permite expresar la ciencia, los sentimientos, las aspiraciones, las relaciones, las costumbres, nuestras controversias, nuestros amores, nuestros quereres, todas las cosas que pueden ocurrir se pueden expresar a través del idioma. Y es más, con el solo idioma se pueden pintar muchas cosas que hoy en día con los medios de comunicación naturalmente son fáciles, pero que en otra época se tenían que describir apelando a la imaginación del oyente. Por eso el idioma es indudablemente, dentro de los factores de la evolución, el elemento más importante para el ascenso del hombre. Y ese debate entre si fue primero la lengua o el pensamiento parece que se está inclinando la balanza alrededor de la lengua. O sea, primero se habló y después se pensó. No al revés, es decir, que el pensamiento haya creado la lengua. Lo que sí se puede decir es que el cerebro del hombre fue un cerebro privilegiado que permitió que el hombre inventara la lengua y que a través de la lengua se organizara primero que todo, se aglutinara y formara sociedades que fueron evolucionando hasta lo que tenemos hoy en día. Por eso el filósofo griego decía, Aureliano, que el hombre es un mico que habla. Realmente, dentro de la escala de la evolución, no tenemos mucha diferencia de los chimpancés o de algunos cuadrumanos que hoy todavía pues, existen en la vida animal, que sin embargo nos diferencia de ellos el hecho de que nosotros podamos hablar un idioma y a través de ese idioma podamos haber llegado hasta donde llegamos. Todas las lenguas son orales, ¿no? Todas nacieron orales. El hombre nació creando el sistema de símbolos orales y lo hizo por cientos de miles de años. Durante mucho tiempo el hombre se comunicó primero a través de gruñidos que sistematizó hasta que los convirtió en sonidos, que discriminó y que fue articulando hasta formar palabras, y esas palabras se fueron agrupando para dar lugar a expresiones mucho más complejas. Por eso llamamos el idioma el lenguaje articulado, porque se basa en una articulación de elementos que parte de elementos mínimos como son los sonidos. Sin embargo, en el desarrollo de la humanidad, en el desarrollo de las sociedades, la sola expresión oral, la sola capacidad oral del hombre para decir sus sentimientos, para expresarlos, ya no fue suficiente. Pensemos, por ejemplo, en lo que sería un rey antiguo hablando a sus súbditos, que podrían pues sumar miles y sin elementos de amplificación como los que tenemos hoy, como los megáfonos, ¿cómo haría para dirigirse a ellos y dejar en claro todo lo que él pensaba o todos sus decretos o formas de gobernar? Entonces se empezó a crear una posibilidad, por lo menos a imaginársela, la posibilidad de que eso que se decía oralmente
se pudiera representar de alguna manera simbólica a través de símbolos visuales. Es decir, que se pasara de la comunicación sonora, que es la comunicación original que tienen todos los idiomas, que se pasara a la comunicación visual a través de símbolos. El problema es que los símbolos que representan todo lo que tiene un idioma no alcanzarían si fueran símbolos diferentes. Entonces había que, primero que todo, sistematizar el conjunto de sonidos que tenía un idioma para buscar un símbolo apropiado y representarlo. Este deseo, esta inquietud fue especialmente tomada en cuenta por los sumerios, ¿no? La tradición sumeria se preocupó mucho por hacer representaciones visuales de aquellas cosas que se decían. Y de ellos se destacaron los fenicios, que eran un pueblo navegante, que eran un pueblo comerciante y que recorrían todas las orillas del Mediterráneo comerciando sus productos y vendiéndolos a los pueblos a donde llegaban, en un sistema de navegación que se llamaba, o que se llama hoy en día el cabotaje, que es el ir sin alejarse de la orilla, parando de puerto en puerto y ofreciendo sus mercancías. Pero llega un momento en que el fenicio, para poder vender, tiene que fiar. Y para poder fiar, pues entonces tiene que llevar cuenta de lo que vende, de lo que entrega, a quién se lo entrega y a cuánto plazo. Eso crea una necesidad. De ahí que ellos se inventan entonces unos sistemas de escritura que eran complejos indudablemente, porque no tenían la simplicidad que tienen los alfabetos de hoy en día, sino que se hacían a través de cuñas, de pequeñas cuñas que marcaban en tablillas de arcilla fresca, y eso dio lugar a la escritura cuneiforme. Pero a partir de este principio podemos decir que la escritura empieza precisamente cuando se punza, cuando se deja una marca de cuña en una tablilla. Esas cuñas debidamente distribuidas representaban sonidos, y de ahí empieza el proceso de la escritura. Como anotación interesante, vale la pena decir que la necesidad de la escritura no fue una necesidad literaria. Es decir, hay veces que se sobreexcita el sentido de la literatura, de la belleza del idioma, de la estética, pero la necesidad de la escritura fue una necesidad esencialmente práctica. Era simplemente tener cuentas para saber qué negocios se hacían, y eso lo desarrollaron muy bien los fenicios. Entonces, los primeros escritos que se conocen indudablemente que son libros de cuentas. Eran libros en donde no tenemos todavía el nombre del libro, todavía no existe la palabra libro. La palabra libro viene mucho después, porque si ellos escribían en tablillas de arcilla, pues entonces el proceso era mucho más dispendioso. El hecho de guardar esas tablillas, el hecho de conservarlas, de manejarlas, se hacía bastante difícil, porque eran, pues, hombre, pesadas, eran dispendiosas, y más adelante otros pueblos fueron inventando formas o materiales en donde pudieran representar esos símbolos de otra manera más fácil, más expedita y más sencilla. Y entonces aparece el pergamino, que eran las pieles trabajadas de animales, que debidamente pulidas y bruñidas, entonces permitían que se rayara sobre ellas, ¿no? De ahí viene la palabra escritura, viene de scribere, que quiere decir rasgar o rasguñar. Entonces lo que hacían ellos era que con puntas
rasgaban o rasguñaban las superficies de esos pergaminos y entonces ahí representaban simbólicamente lo que iban a expresar a través de esos códigos primitivos que se habían inventado. Los semitas cumplieron un papel muy importante en el desarrollo del alfabeto. Ellos crearon un alfabeto fonético muy interesante porque tomaban, por ejemplo, el nombre de un objeto o un animal y el primer sonido que tenía ese animal, pues entonces representaba una letra. Es así como aparecen alfabetos como Aleph, por ejemplo, en donde la A correspondía al nombre de buey, Aleph. Ese es digamos, el origen del alfabeto, porque ahí aparece ya la primera A. Y esa A se representaba con la cabeza de un buey. Si ustedes miran, por ejemplo, la cabeza de un buey, ven que tiene una figura más o menos gruesa en la parte superior y más delgada en la parte de abajo y además tiene unos cachos. Si usted invierte esa figura, seguramente le da el símbolo de la letra A. Después tomaron el nombre, por ejemplo, de Beth, que es ventana. La ventana de esa época pues eran dos cuadritos pegados. Bueno, Beth es la B y representaba la ventana. Otro símbolo, por ejemplo, como el de Gimel, que era el de puerta, pues representa la gama griega que después adoptaron los griegos y que es una forma de puerta, una forma de entrada. Eso más o menos, pues, digamos que es el proceso que se inició. Los que desarrollaron muy bien esos alfabetos, indudablemente que fueron los griegos, aunque hubo otras vertientes diferentes, como las que hicieron los egipcios, que fue utilizando las sílabas de los objetos, y entonces inventaron una escritura silábica que se juntaban sílabas y entonces daban el nombre de, bien sea del animal o del objeto que querían designar, y que se llamó jeroglífica porque fue una escritura que se usó especialmente en los muros de las pirámides que se consideraban sagrados. Hieros quiere decir sagrados, glifo quiere decir pues una escritura marcada o grabada en la piedra. De ahí viene el jeroglífico. Y así nos haríamos interminables en todas las posibilidades que se ofrecieron para hacer estas escrituras, pero lleguemos a este punto. Los griegos desarrollaron muy bien lo que es el alfabeto y pues ese alfabeto todavía persiste y dio lugar seguramente al desarrollo de otros alfabetos fonéticos. De ahí se derivó, por ejemplo, el alfabeto latino, inclusive las lenguas eslavas que inventaron alfabetos tardíamente, como el caso del ruso, por ejemplo, que fue inventado por allá en el siglo XVI por dos monjes que trabajaban en la catedral de Sofía, ¿no? San Metodio y San Cirilo, pues dieron lugar al alfabeto cirílico, que es un alfabeto que combina una cantidad de elementos griegos y latinos y otros que ellos se han inventado y que dieron lugar a ese tipo de alfabeto. Entonces, como vemos, el proceso de la escritura es un proceso que es complejo, que es extenso, que se demora en el tiempo, pero que trata de llenar esas necesidades del hombre de transcribir lo que dice. ¿Cuál es la ventaja de este proceso o de esta invención? La gran ventaja del desarrollo de la escritura es enorme, sobre todo para la ciencia y para el desarrollo humano, porque anteriormente el que quería aprender tenía que estar al lado del maestro, tenía que estar sentado al pie del maestro para escucharlo, y el maestro predicaba o enseñaba,
y el otro oralmente le captaba lo que el maestro le iba diciendo. Esa, digamos, era una forma de aprendizaje o de enseñanza que estaba muy limitado únicamente a grupos que podían asistir y que podían tener la presencia del maestro. Pero cuando se inventa la escritura, y cuando se desarrolla la escritura, que ya con otros inventos más favorables, como por ejemplo, primero el papiro con los egipcios y después con el papel, que lo inventaron los chinos, pues entonces se fue facilitando que se escribiera sobre esas planas todas aquellas cosas que el maestro enseñaba y que esas enseñanzas se pudieran trasladar a otra parte. De ahí se fundan las bibliotecas. El nombre del libro viene de la ciudad de Biblos. En la ciudad de Biblos, que queda en Irak, se buscó la forma de proteger esas hojas con unas cortezas de árbol que se llamaban liber. Se tomaba un conjunto de hojas y se les ponía una tapa o una contratapa que era de un material vegetal que, como les digo, se llamaba liber, y de ahí viene el nombre del libro. Sin embargo, anteriormente los griegos ya habían hecho algunos avances muy importantes, como fue la invención de las bibliotecas. En las bibliotecas se guardaban todos los elementos del saber existente o del saber antiguo y se conservaban ahí para consulta de los estudiosos. La más famosa de todas, la que más ha aportado, digamos, o que aportó en la antigüedad a ese conocimiento, fue la que se fundó en la colonia griega de Alejandría, por allá en el siglo IX a.C., y en donde estaba consignado todo el saber antiguo. Esa biblioteca llegó a tener hasta 800.000 manuscritos, y de ahí no solo se conocía el saber de los griegos, sino que se conocía también el saber de muchos otros pueblos que habían hecho avances en la ciencia, en la filosofía. Bueno, la filosofía es un poquito más tardía, pero por lo menos en la observación de la naturaleza, en la física, en la matemática y en todas aquellas disciplinas que se volvieron después ciencias y se volvieron ciencias muy importantes. Esa biblioteca fue saqueada muchas veces. Un jeque árabe, por ejemplo, le pidió permiso a los dueños de la biblioteca que le dejaran copiar los manuscritos. Pues se fue, copió los manuscritos y se llevó los originales y dejó las copias. Cargó 400 camellos con todo ese material que él se había llevado. De todas maneras, el interés por la sabiduría, el interés por el conocimiento, sí era una obsesión, una intención muy grande que tenían todos por conocer secretos, por conocer descubrimientos y por conocer análisis y procesos que indudablemente dieron lugar a grandes desarrollos de la misma antigüedad. Porque recuerde usted que los presocráticos, por ejemplo, llegaron a realizar estudios tan interesantes como, por ejemplo, Demócrito, que descubrió el átomo sin tener con qué, es decir, simplemente con sus asociaciones, con sus imaginaciones y con su observación de la naturaleza. Y llegó hasta ese punto de plantear la existencia de un elemento que hoy en día apenas hace muy poco se descubrió. Demócrito ya sabía que existía el átomo. O Eratóstenes, que midió
circunferencia de la Tierra con un esclavo y un palo. O, por ejemplo, Pitágoras, que, bueno, y todos los avances que hizo en la física y sobre todo que inventaron el cálculo. Cálculo es simplemente piedra, un cálculo en el hígado pues es una piedra, pero entonces ellos utilizaban piedras para darles un valor determinado y entonces las iban echando en un recipiente y con eso contaban y con eso hacían cálculos inmensos, ¿no? Infinitesimales. De todo ese conocimiento quedaron registros precisamente porque existía la escritura. Después vino la escuela eleática de Zenón de Elea, que descubrió cosas tan importantes como la presión atmosférica, como la fuerza del viento, como la navegación, por ejemplo, la navegación a vela. Todas esas cosas pertenecen a ese saber antiguo y estaban consignadas precisamente en esos centros de erudición y de ciencia que habían inventado los griegos. Lógicamente que en una época de guerras y de invasiones casi siempre se atacaba principalmente aquellas fuentes en donde estaba el saber y por eso la biblioteca de Alejandría pues fue quemada y 5 veces. Julio César fue uno que la quemó, pero simplemente por venganza contra Cleopatra. Pero el último que la quemó fue precisamente el sultán Omar, ya había nacido el islamismo y entonces ya por ese fanatismo que ha caracterizado pues a ciertas religiones, entonces quemó la biblioteca de Alejandría y cuando le preguntaron por qué la hizo, dijo, pues si lo que hay ahí está en el Corán, no se necesita. Y si no está, es falso. Entonces, con ese argumento, quemó la biblioteca de Alejandría, la última quema. Ya hoy la biblioteca de Alejandría está realmente reconstruida y pues han hecho un gran trabajo las Naciones Unidas para revivir ese monumento maravilloso. Pasemos entonces a otras épocas, pasemos a la época de la Edad Media. La época de la Edad Media se llama la Edad Oscura, la edad en donde la gente era ignorante, había, pues realmente la gente en su generalidad era analfabeta, pero sin embargo eso no impidió que grandes estudiosos, como por ejemplo Santo Tomás de Aquino, como los padres de la Iglesia, ¿no? San Clemente, San Jerónimo, que es el padre de los traductores, es el traductor de la Biblia, San Agustín y muchos otros, dejaran escritos todo lo que es lo que se llamó la patrística, ¿no? Que es el estudio de la teología a partir de la Biblia. En ese tiempo, cuando se desprendieron las lenguas del latín principalmente, pues hubo una dispersión tal entre la gente por el sistema feudal que ya no se entendían, ya no se podían, es decir, los habitantes de un feudo, si iban a visitar a los visitantes de otro feudo que estaba encerrado, no se podían comunicar porque no entendían. ¿A qué se debe eso? A que la lengua oral es mucho más dinámica que la lengua escrita. Evoluciona mucho más rápidamente y se adapta más a contextos específicos. Entonces ya no se entendían. ¿Qué tuvieron que hacer? Tuvieron que volver al latín. Y el latín, pues ya realmente estaba escrito. Ya el latín, es decir, había desaparecido como lengua de comunicación. ¿Quién tenía guardado el latín? El latín lo tenía guardado la Iglesia. Entonces ellos fueron hasta los monasterios a pedirle a los monjes que les prestaran el latín para poderse comunicar. Y entonces aparece un libro muy importante que es el Vademecum, que quiere decir va conmigo, que era como una especie de guía de viaje, una guía turística, en donde
aparecían los nombres que le daban a los objetos o a las cosas en los diversos feudos o en las diversas partes y su correspondiente en latín. Entonces a través de eso se podían comunicar, y o sea que el latín vuelve a adquirir una importancia enorme y se vuelve la lengua de comunicación y la lengua de expresión. Ya tenemos que hablar de la lengua escrita y su importancia no solo en la literatura, porque pues la literatura existe en todos los pueblos y no es condición necesaria, condición sine qua non, que para que haya literatura haya escritura. Yo conozco muchos pueblos que tienen literaturas hermosas que no las tienen escritas, que pertenecen a las tradiciones orales. Pero aparece entonces la ciencia, aparecen los rudimentos de la ciencia, primero en la Edad Media, por ejemplo la invención de la pólvora, por ejemplo los secretos de la construcción, los picapedreros, por ejemplo, que eran los que construían las catedrales, que tenían muchos secretos y esos secretos los tenían que guardar. Para ello inventaban lenguas secretas también y guardaban esos secretos precisamente escritos de tal manera que el que se los fuera a robar no los fuera a entender. Esos fueron los que se llamaron las lenguas profesionales. Y la escritura empieza a adquirir un valor incalculable cuando se inventa la imprenta. Porque no podemos decir que libros no se hicieron antes. No, libros sí se hicieron antes. Lo que pasa es que era muy dispendioso porque había que hacerlos a mano. Por ejemplo, Julio César sacaba un periódico que tenía un tiraje por ahí de 100 o de 150 ejemplares, pero lo hacían a mano, entonces muy poquitos los que podían leer eso. Aparece la imprenta y entonces aparece ya la manera de multiplicar ese conocimiento. El primer libro que se traduce es el libro de la Biblia. La Biblia estaba prohibida. La Biblia estaba prohibida porque la Biblia era un libro subversivo. En ese absolutismo religioso que existía en la Edad Media, leer la Biblia era castigado, pues lo llevaban a la hoguera inclusive, ¿no? Si cogían a alguien leyendo la Biblia. Pero ¿cuál era la razón? Era un interés egoísta, era un interés de los jerarcas que como vivían tan bueno, como el papado adquirió tanto poder y se volvieron tan ricos y llegaron a un derroche pues tal que fastidiaba al pueblo pobre porque no había sino o esos que estaban arriba y los que estaban en la miseria abajo. Entonces, era muy subversivo, por ejemplo, que alguien del pueblo leyera la Biblia y al leer la Biblia, entonces se diera cuenta de que Jesucristo era pobre y que Jesucristo era humilde. Eso no, pues, inmediatamente la gente hacía la comparación y dijo, pero ¿cómo así, hombre? Si Jesucristo era pobre y ese era su mensaje de pobreza, entonces ¿cómo podemos nosotros seguirlos o cómo podemos respetar sus formas de vida? Sin embargo, aparece Gutenberg, funda la imprenta, se empieza a difundir la Biblia y después otros conocimientos. Pero oiga bien la importancia de esta lengua escrita. Cuando Martín Lutero tradujo la Biblia, la tradujo en un idioma que era asequible a todas las gentes del común. Los alemanes son un país que está muy diferenciado dialectológicamente, es decir, en Alemania hay muchos dialectos. Un alemán del sur no se entiende con un alemán del norte. La Biblia lo que hizo fue crear un idioma escrito que fuera asequible a todos los demás. Entonces, Martín Lutero hoy en día es más importante por haber creado ese idioma que hoy se llama el alto alemán que por haber traducido la Biblia. Porque con ese idioma se unificó Alemania. Alemania se unificó alrededor de lo que se llamó el Hochdeutsch o alto alemán. Ya después viene la Ilustración y entonces en la Ilustración sí ya hay una libertad, ya se puede escribir, ya se puede hablar de ciencia sin necesidad de estar sometido a la teología y entonces empiezan las publicaciones científicas
a hacer cosas muy importantes. Lógicamente que a la par de la literatura, porque aparece la literatura, pero como digo, tenemos que separar esto porque los niveles lingüísticos están muy bien segmentados. Existe una lengua literaria que es creativa, que es hermosa, que es estética, pero esa lengua literaria pertenece a los literatos, a los inspirados. Eso no lo van enseñando pues allí en cualquier instituto de baja estofa. A uno no le enseñan a escribir literatura así tan fácilmente. No, porque eso no se necesitan otras condiciones especiales, así como el que toca un instrumento musical o el que tiene capacidad para el arte. Entonces, tenemos que separar eso porque eso pertenece al campo del arte y al campo artístico. Pero resulta que entonces empiezan a aparecer inventos, empiezan a aparecer posibilidades de la ciencia, desarrollos, y esos desarrollos hay que hacerlos conocer. Si no los hace conocer, entonces no hay nada. Es decir, Newton descubrió la ley de la gravedad, pero ni siquiera sabía para qué servía eso. Eso lo vino a saber Einstein 300 años después. Pero cuando él publica ya su teoría de la relatividad, entonces ya se dispara el desarrollo de la humanidad, por lo menos en cuanto a la energía atómica, en cuanto a lo que es el átomo y en cuanto a lo que es la utilización del átomo para bien o para mal. La escritura siempre ha dominado el mundo, es decir, si el material escrito es indispensable, ya no basta con lo que alguien diga, sino que lo tiene que decir por escrito. Es más, el lenguaje administrativo de cualquier sociedad, digamos sociedad actual, tiene que ser escrito. Si yo le vendo una casa a usted, pues de boca ya no existe eso. Ya eso no lo puedo hacer de boca. Yo tengo que firmar un documento. Entonces, la tendencia actual, y lo dicen ya los analistas, los futurólogos, es que en el principio del siglo pasado se le dio mucha importancia a la literatura de ficción, pero ya eso fue cambiando a medida que avanzaba la ciencia y la tecnología. Y entonces hoy en día se necesita es la escritura informativa. La escritura informativa cumple un papel importantísimo. Hoy la escritura informativa, bueno, es la que mantiene informada a la gente, es la que mantiene al público al día de los sucesos mundiales. Hoy que estamos precisamente en la época de la hipercomunicación, y por lo tanto, hoy se privilegia más la prosa científica que cualquier otro tipo de escritura. Naturalmente que, como les digo, tenemos que hacer una separación de lo que es la escritura literaria, que sigue siendo la literatura, que sigue siendo arte. Pero ¿qué es lo que se necesita hoy? ¿Qué es lo que necesita hoy, por ejemplo, un estudiante que quiere llevar adelante sus procesos de estudio y de investigación si no tiene ese auxiliar tan grande que es el de la prosa científica? Es decir, cómo expresar los elementos científicos, los descubrimientos, las investigaciones, todos esos procesos, si no los lleva al papel y no los publica, se desconocerían y entonces se perdería el mundo muchas cosas valiosas. Por eso hoy en día usted ve la profusión tan importante que hay de revistas científicas en el mundo. Estamos inundados de publicaciones científicas. Y hoy en día tenemos que hacer una separación muy clara entre lo que es la escritura literaria y lo que es la prosa científica. Usted puede ser un químico de superior, de condiciones extraordinarias, pero para que la gente sepa todos sus conocimientos, todos sus descubrimientos y sus investigaciones, usted los tiene que plasmar al escrito. Y por eso adquiere tanta importancia el que hoy en día, para
sobre todo para el investigador, para el estudiante, para el que está en un proceso académico serio, superior, desarrolle esa capacidad de expresar la ciencia a través del escrito, pero en un estilo que sea asequible a mucha gente y que llegue a una gran comunidad. Ya esas escrituras esotéricas que eran más bien códigos secretos, ya eso se acabó. Ya hoy en día necesitamos la escritura informativa y eso es precisamente lo que hay que desarrollar en colegios, universidades, en centros de estudio y en centros de investigación. Eso es lo que hay que privilegiar hoy en día. Muchas gracias.